Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Vamos a esperar ahí. Hola, ¿cómo va? Vamos esperando que se van sumando. Estamos dando comienzo. Ahí se van sumando. Muy bien. ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, les voy contando, les empiezo a contar. Mi nombre es Fernando Gómez, soy el coordinador de proyectos del Museo Roca. Vamos a dar comienzo hoy a un nuevo ciclo, un ciclo de entrevistas que dimos en llamar Novedades del Pasado. Este ciclo nos pone muy contentos llevarlo a cabo porque es un ciclo que organizamos con el Instituto Rabiniani, el Instituto Rabiniani de la UBA, y nos parece muy importante, les decía, porque representa la continuidad de una serie de trabajos que venimos haciendo en conjunto con el instituto. Desde el museo estamos muy interesados en traer y dar a conocer las investigaciones que se están haciendo en la historiografía académica, y nos parecía muy importante seguir este trabajo que les decía que venimos haciendo de conjunto con el instituto. El año pasado hicimos una serie de jornadas donde distintos investigadores del instituto acudieron al museo, vinieron a dar unas charlas sobre una temática muy interesante cada uno, referido al periodo que trabajamos en el museo. Y particularmente este año, debido a la pandemia, como todos ustedes saben, estamos todos en nuestras casas, y entonces lo que se nos ocurrió llevar a cabo es un nuevo ciclo de entrevistas, puntualmente por esta vía, por Instagram Vivo. Ahí sigo viendo que se van sumando. ¿Cómo están? Bueno, y les decía, entonces, este nuevo ciclo es un ciclo donde vamos a entrevistar a jóvenes investigadores del Instituto Rabiniani. Son 4 entrevistas, es un ciclo que también representa la continuidad de un ciclo previo que hicimos sobre una temática específica, como era el caso de las fronteras. Y en este caso puntual, estos jóvenes investigadores nos van a traer, nos van a contar, nos van a dar a conocer las investigaciones que están haciendo ellos puntualmente, en algunos casos para finalizar su tesis doctoral, en otros casos son estudios postdoctorales. Y como les decía, hoy vamos a dar comienzo entonces con una entrevista puntual a Sabrina Schini. Vamos a ver si está Sabri por ahí, la vamos a invitar al vivo. A ver, vamos a buscar a Sabri y les sigo contando un poco qué es el Instituto Rabiniani, cuál es el proyecto que estamos haciendo desde el museo y hacia dónde vamos. A ver. Bueno, les sigo contando, no la encuentro a Sabri. Ahora, acá está. Vamos a ver si se suma Sabri. Ahí se suma Sabri. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo ¿Cómo va? estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Ahí acomodé el celular para que se vea mejor con el reparto de los espacios. Bueno, estaba contando, haciendo una pequeña introducción, contando que este ciclo lo hacemos desde el museo y con el Instituto Rabiniani. El Instituto Rabiniani es un instituto que depende de la Universidad de Buenos Aires y particularmente de la Facultad de Filosofía y Letras. Es uno de los institutos más importantes en términos de producción historiográfica académica en Argentina y en Latinoamérica, podríamos decir, así que estamos muy contentos. El instituto justamente el año que viene va a cumplir 100 años, porque fue creado en 1921 y estamos todos muy contentos con el centenario del instituto. Así que queríamos agradecerle a la directora, a Noemí Goldman, también al Consejo Interno que apoyó este ciclo de entrevistas que estamos dando comienzo hoy. Y bueno, particularmente también al claustro de jóvenes investigadores con quienes ya veníamos trabajando. Yo estaba contando recién que hicimos unas jornadas el año pasado y el año anterior hicimos las jornadas específicas del claustro, que nos pareció digamos, un espacio muy interesante para dar cuenta de todos estos avances que se vienen haciendo. Así que bueno, te doy la bienvenida, Sabrina, te voy a presentar la presentación de rigor para todos los que se van sumando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno,
Bienvenidos, acá estamos con Sabrina Schini. Bueno, Sabrina está haciendo sus estudios doctorales con sede en el Instituto de Ravignani. Parte de lo que hoy nos va a contar es justamente los avances de esas investigaciones. Está trabajando con la dirección de Hernán Camarero y de Lucas Poi. Y puntualmente el tema que ella trabaja es la iglesia y el mundo de los trabajadores en un periodo que va de 1890 a 1919 y puntualmente, como vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista, ella conoce muy bien lo que ocurría con los círculos de obreros católicos que se crean por esos tiempos, ¿no es cierto? Bueno, Sabrina, como se imaginarán, es parte del claustro de jóvenes investigadores con quienes vamos a llevar a cabo todas estas entrevistas y ha publicado investigaciones de este tema en distintos congresos, ¿no? Y algunos artículos en revistas y algún capítulo de libro. Ella también, no me quiero olvidar de nada, es parte del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas. Así que bueno, las entrevistas en general, les cuento a todos, van a girar en una temática que nosotros venimos trabajando en el museo, que en la exhibición se puede apreciar, que tiene que ver con la historia argentina en un periodo que va de 1880 a 1914, esa es la exhibición, siempre lógicamente en términos flexibles, porque como sabemos la historia es una conjugación de procesos y los cortes tan rígidos en muchos casos suelen esconder un poco más de lo que aclaran. Así que bueno, pasada esta presentación de Sabrina, un poco para entrar en el tema y pensar en términos generales y también en un público amplio que se fue sumando, por ahí vi algunas personas conocidas, para introducirnos en una temática general, como decía, yo te quería preguntar, ¿cómo es esta sociedad argentina de fin del siglo XIX, principios del siglo XX, para que ya nos vayamos metiendo y la gente que se sumó y que no es del palo de la historia tenga un panorama general? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Buenos Aires, Argentina, fin del siglo XIX, principios del siglo XX? Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada, para vos, Fernando, para Analía, Carolina. Sí, bueno, la sociedad argentina a fines del siglo XIX es una sociedad que está en una gran transformación, que para los ojos de los contemporáneos y para los investigadores que vinieron después, es el momento donde se están sentando las bases de lo que va a ser la Argentina moderna, digamos. Los cambios se dan en todas las esferas, digamos, de la vida social, se va a dar en el plano político, en el de la economía, en el de la cultura, en la sociedad. La Argentina se está insertando en el mundo como un país agroexportador, se está consolidando su Estado nacional, digamos, el modelo agroexportador requería digamos, del poblamiento del país y el Estado entonces se embarga en la tarea de traer población fundamentalmente de Europa, viene, y esa población que llega a la Argentina toma características masivas y eso obviamente cambia la fisonomía en particular de las principales urbes y de la ciudad de Buenos Aires en particular. Hay algunos cambios que se ven de una manera visible, que tienen que ver justamente con estos cambios urbanos y en la población, digamos, tan cosmopolita que se empieza a juntar, digamos, en la ciudad, que se empieza a quedar en la ciudad. Pero después hay otros cambios que son menos perceptibles y que de pronto se dan adentro de los hogares y que se dan también dentro de las conciencias. Y un poco, digamos, el tema mío de investigación atraviesa también esto que se da dentro de los hogares y de las conciencias, ¿no? Es o sea, las creencias y la religión de los trabajadores en este caso, bueno, es algo más difícil de agarrar, digamos, de así, ¿no? Bueno, mi investigación se focaliza en lo que es la ciudad de Buenos Aires, que es en ese momento es una de las ciudades más plurales, por justamente este movimiento migratorio que hay. Hay, digamos, personas de distintas religiones, entonces va a tener una gran mayoría católica, pero va a tener también personas que profesan la religión protestante de distintas iglesias, musulmanes, judíos, gente que se define como sin religión. Bueno, qué sé yo, después hay otras religiones, ortodoxa rusa, griega, bueno, hay
realmente una variedad de religiones, pero lo que sí hay que destacar es que la población de la ciudad es mayoritariamente católica, y si uno mira los censos son contundentes en ese sentido. Hay censos de este periodo que hablan de casi un 98% de gente que se define católica o es tomada como católica. Eso puede haber una diferencia ahí, y el trabajo nuestro del historiador es preguntar por eso, ¿no? Preguntarnos por esas cuestiones. Y hay otros censos que dan números menores, pero siempre va oscilando entre el 98% y el 87% en el periodo que yo estudio. Claro. Con lo cual, bueno, hablamos de una mayoría absoluta, digamos. Lo que no significa que todo el mundo practicara, digamos, la religión de la misma manera. Alguno le alcanzaría para identificarse como católico con saberse creyente, y otros eran más asiduos, por ejemplo, a los templos. Si uno mira la prensa, por ejemplo, católica digamos, y revisa otro tipo de materiales, de pronto puede encontrar que a principios de la década del 90, los matrimonios, bueno, en 1800, o sea, al fin de la década del 80, lo que hay hay una ley, que es la ley de matrimonio civil, que separa, digamos, el matrimonio de lo que es el matrimonio religioso. Entonces, uno se puede casar, digamos, en términos religiosos, pero en realidad lo puede hacer también con el Estado, digamos. Un matrimonio Claro, sí, ahí contrato te civil. quería hacer una pregunta Sí, puntual, porque vos nos decías que es un momento en el cual el Estado se desarrolla, hay una sociedad cosmopolita, llegan inmigrantes, hay muchas transformaciones económicas, hay un crecimiento de las exportaciones, y esta llegada del Estado a diversos lugares, que muchos la representan también con el ferrocarril que se expande, por ejemplo, también implica que el Estado quiere ocupar distintos espacios, ¿no? Entonces, en esa idea de controlar y de tratar de ocupar, sabemos que es un periodo en el cual el Estado avanza sobre cuestiones que antes eran solo de la Iglesia. Vos mencionaste recién el registro civil de fines de la década del 80. Entonces, ¿cómo vive la Iglesia ese desarrollo del Estado, y cómo viven los obreros también ese desarrollo, ese control de ese Estado que está creciendo, ¿no? En permanente ebullición? sí, bueno, en la década del 80 lo que hay es un conflicto entre justamente el Estado y la Iglesia, a raíz de una serie de iniciativas legislativas, de leyes, que lo que plantean es justamente delimitar las esferas de lo que es la actividad. Ahí se me apagó la cámara. Digamos, la incumbencia del Estado respecto de la Iglesia. Entonces, la Iglesia se va a oponer, por ejemplo, a lo que es la ley de educación común, la ley 1420, se va a oponer también a la ley de registro civil y a la de matrimonio civil. Va a haber momentos en esa década del 80 donde digamos, el conflicto sea bien álgido, es uno de los momentos de mayor enfrentamiento que hay en la historia argentina entre el Estado y la Iglesia. Se van a romper las relaciones con la Santa Sede, va a haber conflictos y acalorados discursos de un lado y del otro. Pero también es importante señalar que la relación institucional entre Iglesia y Estado en la Argentina nunca se rompe, ¿sí? En otros países, en la misma época, se procesan separaciones legales de las dos instituciones. En la Argentina esto no sucede. Y en parte no sucede justamente porque en la década del 90 empiezan a emerger problemas que, digamos, que vienen acompañando todos estos procesos de cambio, transformaciones, problemas que están vinculados a la cuestión social, a la cuestión de la conflictividad laboral, y problemas que tienen que ver también con la asimilación de los inmigrantes en una población que, para la proporción de inmigrantes que recibe, es muy chiquita la población nativa. Entonces empieza a haber problemas y empieza a ser percibido como un problema la cohesión social, incluso la soberanía, empieza a ser pensada como que está amenazada por estas comunidades que empiezan a llegar de manera masiva. Los trabajadores en general en este periodo son vistos por distintas voces, digamos, de
referentes de la Iglesia, pero también de las izquierdas, como un sector particularmente alejado de lo que es la práctica religiosa. O sea, que puede figurar dentro de las estadísticas como católico, pero no tiene un contacto asiduo y hasta, en algunos casos, también dependiendo de la fuente y de qué voz uno está analizando en el momento, se puede leer hasta cierto rechazo o desconfianza hacia lo que es la labor de un sacerdote o de alguna congregación o alguna asociación católica que se acerque a ellos, ¿sí? Y esto creo que es algo que es importante seguramente va a surgir dentro de lo que son mis trabajos, de la entrevista. No se vive de la misma manera en lo que tiene que ver con las mujeres de la clase trabajadora. A las mujeres de las clases trabajadoras en general se las asocia más digamos, a una práctica religiosa o cierta, como que frecuenta más lo que son los templos y que tiene mayor vínculo con el sacerdote, digamos, del barrio, de la parroquia. ¿Se cortó o no? Se cortó un poquito. Vínculo con el sacerdote, sí. Y ahí se fue. Claro, como que eso, como que tendría menos desconfianza y un vínculo más asiduo con la religión, ¿no? Una práctica más aceitada. Claro, claro, claro. Y me olvidé de decirles a todos los que nos están siguiendo, bueno, para los que se sumaron después de la presentación, bienvenidos, estamos de 4, estamos hablando con Sabrina Achini del catolicismo y el mundo de los trabajadores en Argentina a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y les decía que me olvidé de decirles que aquellos que tengan alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud o alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios y alrededor de 6:40 y 45 vamos a tomar algunas preguntas para responder en este vivo, ¿no es cierto? Y te quería preguntar, Sabrina, en tus trabajos vos detectás que desde la iglesia hay diferentes reacciones y que, para decirlo de otro modo, es muy difícil pensar en una sola iglesia, hay como distintos espacios y esos distintos espacios vinculados con la iglesia tienen a veces distintas reacciones o distintas políticas hacia el mundo de los obreros, de las izquierdas. Es un momento también donde los inmigrantes que llegan de Europa en muchos casos traen ideas renovadas, ¿no? Ideas de progreso, ideas políticas, ideas de izquierda, ideas anarquistas, en fin, y se mezclan también estas ideas que vos mencionabas del exotismo al inmigrante con el exotismo a algunas cuestiones políticas, ¿no? Entonces, puntualmente te quería preguntar, ¿cuáles son estos espacios desde la iglesia que a vos te interesó estudiar para pensar las intervenciones en el mundo de los obreros? Yo al principio de la presentación spoileé un poquito hablando de los círculos, pero bueno, va en esa línea, me parece, ¿no? Sí, en realidad lo que hay, ya a fines del siglo XIX, hay un cambio de orientación, digamos, de Roma, y la emergencia, digamos, del problema obrero, digamos, es un problema que se vive en el mundo occidental, digamos, y León XIII lo que hace es justamente sacar una encíclica en donde sienta las bases de lo que va a ser posteriormente la doctrina social de la Iglesia. Básicamente el Papa León XIII. El Papa León XIII, sí. Ahí está, no, porque quizá hay alguno que no lo ubica, sí, ahí estamos. Sí. Sí, el Papa León XIII. Y ahí, básicamente, lo que plantea León XIII en ese documento es una defensa a lo que es la propiedad privada y el capitalismo, una confrontación ideológica con el socialismo, promueve, por otra parte, lo que es la organización de los trabajadores por parte de la Iglesia, se la reconoce como válida, pero a su vez lee el problema social como parte del problema religioso. Y esa lucha que republicanos, socialistas, en particular en Europa, venían dando contra la Iglesia, bueno, lo lee justamente como una de las causas de la emergencia del conflicto obrero. Entonces, cuando ese documento llega, digamos, a la Argentina, es traducido y empieza a ser difundido, a los meses se funda en la ciudad de Buenos Aires el primer círculo de obreros
Todavía no se va a llamar Círculo de Obreros Católicos, eso, el nombre va a cambiar unas décadas después, pero surge como una iniciativa de un sacerdote redentorista de origen alemán, que tuvo contacto con, digamos, con las experiencias de otros sacerdotes sociales que ya venían, digamos, haciendo actividades con los trabajadores en Alemania, y conociendo también un poco lo que era la experiencia de la socialdemocracia alemana. Entonces, digamos que en el contexto local argentino, donde ya empezaba a haber las primeras huelgas, había habido un ciclo huelguístico a fines de la década del 80, el primer 1 de mayo se festejó en todo el mundo y en Buenos Aires también. Entonces, sobre la base de algunos indicios de que la cuestión social podía emerger también en la Argentina, se funda este primer círculo de obreros, con la idea incluso de que fuera el primero de una serie de círculos. Entonces se funda uno, pero a lo largo de los años se van a empezar a fundar en distintas parroquias de la ciudad y en otras urbes del país una cantidad de círculos que va a llegar, por ejemplo, en 1915 a unos 80 círculos. Y en la ciudad de Buenos Aires solamente había una docena y media, para más o menos 1915, ¿sí? Bueno, yo una de las cosas que planteo en los trabajos es que lo que tiene que ver con la acción de la Iglesia, la acción católica dirigida a los trabajadores, no solamente se da desde los círculos de obreros, y hay en cierta medida se da desde distintas iniciativas que hacen sacerdotes, pero también laicos varones y laicos mujeres, que se empiezan a acercar, algunos a los trabajadores, otros piensan en el sujeto, digamos, como los pobres, pero se empiezan a acercar a los trabajadores a través de visitas, a través de periódicos, de cooperativas. Bueno, los círculos obreros, que son en realidad una asociación de socorros mutuos, pero que después va a dar lugar a la conformación de sindicatos, o va a intentar conformarlo. Bueno, cooperativas de consumo, patronatos, etc. Bueno, y una cosa más, estas distintas organizaciones, de alguna manera, en muchos sentidos tienen acuerdos, y en algunos otros van a tener diferencias y van a plantear líneas de acción divergentes, o sea, dependiendo de la coyuntura bueno, y otras Claro, cuestiones. claro. Ahí vos mencionaste la figura de Grote, ¿no es cierto? Al pasar, porque justo se me Sí. cortó a mí, no sé si cuando hablaste de esta influencia de la socialdemocracia alemana, ¿no? Eres uno de los primeros impulsores y es una de las figuras que siempre la gente que está en estos temas recuerda, ¿no? Por ahí leía hace poco que también Grote andaba atrás de las primeras movilizaciones a Luján, ¿no? Tenía una capacidad, parece muy interesante, de sumar gente, de congregar y movilizar, ¿no? Efectivamente, los círculos entonces llegan para, en algún sentido, generar una agrupación, un lugar de fraternidad para los trabajadores que no sea un espacio político radical, ¿no es cierto? Por eso está muy bueno ver a los círculos también como una demanda de la hora, y efectivamente también tienen una mirada negativa, no solo de estos espacios radicales de izquierda, sino también de ese capitalismo voraz, ¿no? Que ellos entienden que es parte de lo malo, podríamos decir, de lo que está llevando a la sociedad a la perdición, ¿no? Entonces buscan en algún sentido, ¿no? Empatizar con los trabajadores, como está esta palabra de moda ahora, empatizar, y también generar un espacio de contención, ¿no? Me parece que esto que vos explicás en los trabajos está muy bueno, ¿no es cierto? Y también estos círculos en algunos momentos disputan, ¿no es cierto?, con las corrientes de izquierda que tratan de agrupar a los trabajadores con otros sentidos, quizás con sentidos más políticos, ¿no? Sí, si uno mira lo que es, digamos, separa por fuera de lo que es el trabajo de los historiadores que trabajan religión, en general a los círculos obreros se los recuerda como organizaciones que aportan rompehuelgas en determinadas, digamos, digamos, su labor en el ámbito laboral está asociado al auxilio de las patronales en determinados conflictos. Que eso Claro. sucedió, y eso es así. Pero lo que yo encuentro es que en realidad digamos, la característica de estos círculos
es en realidad una disputa en todo sentido con las izquierdas. O sea, lo que están buscando es acercarse a los trabajadores y disputar en todos los terrenos, en el organizativo, en el ideológico, en el material. Entonces, por eso también es que se conforman como asociaciones de socorros mutuos. Entonces, incluso en la idea, digamos, de los fundadores, la idea es acercar al trabajador sin pedirle que sea un practicante católico, acercarlo por lo que tiene que ver con la atención de salud o la entrega de subsidios en caso de enfermedad, la contención en casos de fallecimiento, no solo material, sino también espiritual. Y brinda, o sea, en el momento que se están, digamos, resolviendo algunas cuestiones de urgencia económicas, aprovechar y hacer un trabajo de, ellos le llaman mejoramiento o elevación moral y de la conducta de los trabajadores, y a través de los trabajadores varones de la familia obrera. Entonces, estos círculos van a tener, y eso es importante señalarlo, son organizaciones de varones, que no son solamente de obreros, son en realidad organizaciones policlasistas. Yo, a diferencia de otros investigadores, lo que encuentro es que en la ciudad de Buenos Aires, en la mayoría de los círculos, la mayoría son trabajadores, ya sean calificados o no calificados. En otras ciudades o en otras experiencias analizadas, no es la misma composición social. Lo que sí es importante es que la dirección, en general, o por lo menos en este periodo, no está nunca en manos de los trabajadores, y siempre los que dirigen los círculos son en realidad individuos que forman parte de profesiones liberales, o en algún caso algún comerciante, algún empleado estatal, pero bueno, eso es una característica de los círculos. Los círculos después van a organizar conferencias, van a tener escuelas para menores y para adultos, van a tener un espacio recreativo, entonces van a tratar de acercar a los trabajadores en toda la vida, digamos, no solamente en las cuestiones que tienen que ver con la salud, sino incluso hasta con la recreación sana. Claro, bueno, como una mirada integral. Claro, y siempre, y eso está planteado en los estatutos de entrada, siempre en oposición a lo que ellos le llaman la funesta propaganda de socialistas y anarquistas. O sea, la idea es separar a los trabajadores, primero de las condiciones materiales que hacen más fácil el acercamiento de los socialistas y los anarquistas. O sea, si ellos, o sea, en la idea de ellos, mientras más pauperizados estén los trabajadores, más proclives son a recibir esa propaganda socialista y anarquista, abrazarla, digamos. Y por el otro lado, bueno, ir haciendo un trabajo de acercamiento a lo que tiene que ver con la religión católica. Entonces, ese es el rol que cumplen, por ejemplo, las peregrinaciones a Luján, donde en incorporación hay, digamos, una invitación a que todos los círculos participen de esa ida a Luján y, bueno, coman todos juntos, vayan todos juntos, formen parte, digamos, de esa experiencia, claro. Y de alguna manera también que se integren como grupo. Sí. Muy interesante. De hecho, hace poco yo para otro tema de investigación estaba trabajando con algunos conceptos que un teólogo, Marcelo González, elaboró hace un tiempo, y él llamaba la atención como las creencias en general tienen diversos componentes, diversos disparadores, ¿no? El propio Chartier ha trabajado esto, y entre esos disparadores uno tiende casi siempre a pensar en que la gente cree en, y él decía que también existe una mirada muy interesante que es la idea de pensar en que la gente cree con, el creer con. Y el creer con en muchos casos supone creer con la comunidad, con la familia, con los amigos. Y en ese sentido, en cualquier caminata a Luján, si alguno la hizo, sabe que hay mucha gente que va porque tiene un profundo compromiso con la cuestión religiosa y con algún paradigma de fe en particular o alguna promesa, pero también hay gente que peregrina y que va porque va con un amigo y de golpe entra también a la iglesia. Es un universo amplio, ¿no es cierto? Y esta idea de los círculos que vos mencionás, de generar respuestas a una diversidad de problemas que los trabajadores tienen, efectivamente va en esta línea de crear comunidad, podríamos decir, ¿no? Y en ese sentido, disputar a partir de crear comunidad con otros espacios políticos, otras ideas religiosas.
pero también estaba pensando que yo leí en tus trabajos que este mundo de los católicos y también de los círculos había tenido influencias muy fuertes en algunos espacios puntuales y que incluso había sido parte de una movida muy importante para generar lo que hoy conocemos como el descanso dominical. Porque hoy, en general, los domingos todos sabemos que no se trabaja, salvo la gente que está en el rubro de servicios, que bueno, es cada vez más gente, ¿no? De hecho, cuando yo era chico, los domingos estaba todo cerrado y ahora hay muchas más cosas abiertas. Pero efectivamente ese descanso dominical, que tiene hasta un componente bíblico, si uno quiere, no era algo muy común en la Argentina de la primera mitad del siglo XIX, y después con el tiempo se empieza a consolidar y tiene un episodio muy puntual, ¿no? Con esta influencia que yo remarcaba de los espacios católicos. Me parece que ese tema está muy bueno. Si nos puedes contar un poco cómo fue ese episodio o cómo se fue dando. Sí, a ver, como reclamo, como reclamo digamos, de los trabajadores, estaba ya en la primera Federación Obrera en 1890-91, cuando la Federación hace el primer petitorio que se entrega a las autoridades nacionales, ahí ya el descanso dominical está. Los círculos obreros también lo van a retomar en uno de sus congresos y lo van a llevar también como petitorio al Congreso. Entonces, el reclamo es un reclamo que está y que circula en distintos sindicatos y gremios de trabajadores. Incluso en algunos lugares se empieza a conseguir ese descanso dominical, o en algunos casos semanal, también dependiendo del tipo de actividad, a través de luchas particulares, concretas, y bueno, de pronto uno puede ir leyendo, bueno, en tal gremio se consiguió el descanso dominical, pero no había una ley, digamos, que lo amparara y que lo regelara para todos. Entonces, de pronto, un sindicato podía ganar digamos, el descanso semanal o dominical incluso, pero perderlo en algún otro, digamos, rápidamente, en algún otro ciclo posterior. Lo que sucede, digamos, y que yo trabajo particularmente, es que hay un sindicato que se conforma en 1902, que es el Sindicato de Dependientes de Comercio, que hace una actividad muy intensa durante 3 años y logra llevar a la Cámara de Diputados un proyecto, bueno, justamente que reconociera el reclamo del descanso dominical como una ley para todos los trabajadores. Este sindicato, en su origen, es un sindicato que surge como iniciativa de la democracia cristiana. La democracia cristiana es una de esas organizaciones católicas que yo decía, digamos, que están interviniendo en el ámbito de los trabajadores, y que fue creada también por Federico Grote, con la idea de formar, digamos, un espacio de militancia más, más militante, más juvenil, que se lanzara a crear sindicatos, a intervenir en el espacio, digamos, sindical, y también en el espacio teórico y en la confrontación ideológica. Entonces lo que sucede es que son un grupo de jóvenes, en general la democracia cristiana, que lanza la iniciativa, en este caso a los empleados de comercio, de conformar un sindicato. Lo que sucede es que en la primera asamblea de ese protosindicato, o de esa asamblea inicial, van los socialistas. Entonces, en esa primera asamblea, que tenía unos 400 trabajadores presentes, digamos, eso es lo que dicen, lo que pude reconstruir en base a prensa católica, socialista, pero también la prensa comercial, la prensa, La Nación. Digamos, había muchos trabajadores, y en ese lugar se da un debate sobre el tipo de organización que se iba a conformar. Para la democracia cristiana tenía que ser más bien un centro comercial, y esto probablemente tendría distintos tipos de socios y una fisonomía distinta a la de un sindicato o una sociedad de resistencia, que era lo que proponían los socialistas, digamos, de defensa de los intereses de los trabajadores, pero menos confrontativo, digamos, más como una cosa más profesional, digamos, como un espacio profesional. Y los socialistas lo que planteaban era que los conflictos eran necesarios para poder conseguir los reclamos de los trabajadores, y que por lo tanto había que darse una organización que pudiera
afrontar esa lucha con las patronales. Bueno, finalmente se empieza a dar en el seno, digamos, de las asambleas, que son varias, se empiezan a dar estos debates. Los socialistas acusan a los católicos de haber participado como rompehuelgas en los conflictos de los puertos de Rosario, en un conflicto que se había dado de oficiales peluqueros. Denuncian que que la Iglesia quiere controlar el sindicato a través de abogados rentados. Y bueno, y evidentemente algo de eso prende dentro, digamos, del colectivo de trabajadores, y se rechaza en varias de esas asambleas el tipo de organización que proponían los demócratas cristianos. Pero a su vez, el colectivo ese de trabajadores tampoco asume la forma, digamos, que proponían los socialistas, y a los socialistas no los dejan integrar, digamos, al referente socialista que podía integrar la comisión directiva, tampoco lo dejan entrar en la comisión directiva. Entonces lo que yo veo es que se conforma ahí un sindicato que no es, o sea, que en el debate entre demócratas cristianos y socialistas, bueno, toma como una fisonomía propia. Y ese es el sindicato que va a tomar como bandera de lucha el descanso dominical, que era algo que tanto socialistas como católicos planteaban como una de las reivindicaciones centrales de ese gremio. ¿Sí? Que aparte era un gremio muy numeroso en la ciudad y que, bueno, estaba atravesado por otros tantos problemas, que, por ejemplo, las jornadas extensas, la relación que había con muchos de esos trabajadores que dormían en los talleres, o sea, en los comercios. Bueno, había una infinidad en realidad de problemas, pero el descanso dominical es como que emerge como el principal. Entonces se va a ver a ese sindicato durante esos 3 años haciendo una campaña súper intensa y variada, donde van a usar un repertorio de prácticas realmente amplio, desde mandarle cartas a los patrones, mandar petitorios con firmas al Congreso, pegar y distribuir manifiestos, hacer actos o mitines con otros grupos de trabajadores que también están movilizados con ese reclamo. Van a organizar algún boicot también algunas de los talleres de los comercios que no se prenden al descanso dominical, y también en algún momento van a recurrir a la huelga general y parcial. Entonces, bueno, ahí se ve cómo hay una iniciativa y un sindicato que realmente tomó esa campaña. Y lo que sucede en 1904 es que entran en el Congreso como diputados un referente del catolicismo que había estado vinculado a la fundación de los círculos obreros, Santiago Farrell, y Alfredo Palacios. Y en la comisión que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, va a discutir esta ley, van a estar los dos juntos. En realidad, si uno ve, digamos, analiza cuáles son los motivos que hacen que los socialistas defiendan el descanso dominical y los católicos defiendan el descanso dominical, no son exactamente lo mismo. Pero Claro. en ese caso hubo una convergencia, y bueno, la ley, o sea, finalmente se aprueba, en realidad se aprueba con modificaciones importantes porque solo se va a circunscribir la aplicación de la ley a la ciudad de Buenos Aires, a la capital federal, y va a dejar digamos, afuera de esa reglamentación a lo que son los trabajadores dependientes que están adentro de los hogares. ¿Sí? Bien. Claro, bueno, es un momento... Perdona, ¿ibas a terminar con algo? ¿Te corté? No, sí, que después finalmente incluso se demora mucho la reglamentación y pasa años hasta que eso se arregla. Ah, mira. Sí. Claro. No, te decía, es un momento donde efectivamente nosotros tenemos la idea de una Argentina agroexportadora con pero en muchos casos lo que hay también es mucho trabajo urbano, ¿no es cierto? Y estos círculos obreros, efectivamente, estos espacios de obreros conjugan los intereses de todos estos trabajadores urbanos, ¿no? Donde el descanso dominical, como vos decías, es una variable muy importante, ¿no? Y una cosa que yo pensaba mientras te escuchaba es cómo hay una diferencia muy importante entre las distintas ramas de trabajadores. Vos decías que algunos pueden conseguir el descanso dominical, otros no, y así con distintas demandas que van generando, ¿no? Así que hay mucha variación, todavía falta
ese proyecto que aglutine o que busque, que en algún sentido sectores de la LIC que están que contenga todas estas demandas y dé alguna explicación. Les quería decir a todos los que se están sumando, perdona que hago este anuncio, que si tienen alguna pregunta pueden ir dejando en los comentarios mientras vamos hablando aquí en esta primera entrevista del ciclo Novedades del Pasado con Sabrina de los obreros, los católicos, la iglesia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y te cambio un poco de tema, ¿no? Vos mencionaste que también dentro de tus preocupaciones de investigación estaba lo que ocurría particularmente con las mujeres, ¿no? En los últimos años, desde distintas investigaciones, y no sé si decir para todos los temas porque sería demasiado, pero sí para muchos temas, la perspectiva de género, ¿no? La problemática de pensar, no la historia de las mujeres, que también es una variable, sino la historia que conjugue cómo el género genera reacciones de un tipo o de otro y cómo las mujeres actúan, pero cómo actúan los hombres también a partir de cómo piensan su masculinidad y el lugar de la mujer, ¿no? Esta perspectiva de género está cobrando una fuerza muy interesante y en algún sentido nos está mostrando cosas reveladoras. Y en esos términos yo te quería preguntar, porque vi que es una de las cuestiones que a vos te preocupan, si encontraste alguna particularidad que te pareciera interesante para compartir o algo, porque, ojo, también hay una idea, ¿no? Que muchas veces uno tiende a idealizar, ¿no? Y entonces cuando estudia a la mujer, quiere encontrar la mujer luchando por sus derechos y muchas veces no ocurre eso, ¿no? Entonces, digo, una novedad que no sea positiva para lo que uno esperaba o que sea algo en general, ¿no? Sí, bueno, yo una de las primeras cosas que empecé a mirar era, bueno, yo estaba trabajando en una organización masculina y lo primero que quise ver es si había mujeres o no. Claro. Eh, y ya había trabajos que algo habían insinuado o habían incluso detectado mujeres digamos, participando de la organización. Y yo lo que vi es que había dos tipos, digamos, de participación de las mujeres dentro de los círculos de obreros. Siempre de una manera, a ver cómo decirlo, era una organización de varones, entonces siempre tenían un lugar subordinado y acotado, vamos a decir. ¿Sí? Y en ese sentido, en general, estaban bien separados los que eran ámbitos, o por lo menos todavía en esta etapa, lo que eran ámbitos femeninos y masculinos. Pero lo que yo empiezo a ver en los círculos es que hay cierto reclamo o cierta preocupación por incorporar también a las mujeres dentro de lo que son los beneficios que brinda los socorros mutuos. Entonces, en una familia de trabajadores no solo se puede enfermar el hombre, sino que también se pueden enfermar la mujer y los hijos. Claro. Entonces empieza a aparecer esa preocupación, de decir, cómo se integra la familia a los beneficios que brinda la institución. Eso no lo hace, digamos, no lo incorporan todos los círculos. O sea, lo van incorporando algunos y también, con resultados dispares, ¿no? Y después también lo que otro que encuentro es la participación de mujeres de la élite como auxiliares de la obra en tareas que son, vamos a decir, específicas o características en esa época de la labor de la mujer. Entonces se la encuentra en lo que es la educación. Entonces, cuando los círculos abrían las escuelas para los socios o para los hijos de los socios, se ve ahí participando y trabajando mujeres como docentes o como gente que estaba promoviendo, buscando recursos para esas escuelas. Y también en lo que tiene que ver con la confección de fiestas y también vinculado a la búsqueda de recursos. Eso también adentro de los círculos generan en algunos momentos conflictos y esos se pueden ver incluso hasta en las actas de la institución, donde hay fiestas que son para los hombres solos y hay fiestas que son familiares y siempre hay ¿cómo decirlo? Algunos reproches o algunos cuidados que tienen los directores espirituales, que son los sacerdotes que están de alguna manera controlando o, digamos, supervisando lo que sucede dentro de los círculos, que señalan, bueno, en tal círculo hubo una fiesta con
jóvenes y varones y jóvenes mujeres, ojo que no está permitido, ¿no? Como que eso es un foco de conflictos de alguna manera. Claro, claro, Y por otro lado, sí, lo otro que yo ya había dicho es que a fines del siglo XIX la religión y la iglesia está muy asociada a la imagen femenina. Entonces, como que la mujer está más influenciada por la religión. Eso hay distintos historiadores, es un fenómeno que lo conocen como feminización de la religión. Hay debates claro, sobre cómo definir esa feminización de la religión, si tiene que ver con, digamos, algo cuantificable, que es que baja la cantidad de hombres ordenados y sube la de las mujeres ordenadas, o si no es que baja uno, sino que en realidad sube el otro. Bueno, una relación que está vinculada a eso, o incluso, digamos, cuestiones que son más simbólicas, que tienen que ver con el lugar que toma María dentro del culto, bueno, católico. claro. Bueno, digamos, en esa feminización de la religión, yo lo que pienso es que la promoción de la masculinidad que hacen los círculos es también una forma de confrontar con ese ideal masculino laico, digamos. Entonces, Sí, sí. los círculos obreros es llevar a la calle a un hombre que puede ser católico, vigoroso, luchador, viril, en lo que es la lucha contra los enemigos de la fe, del orden social, de la familia. O sea, es como que Claro. de alguna manera alternativizan ese ideal donde los hombres no pueden ser católicos, digamos, o los hombres Sí, sí, trabajadores sí. homosexuales, ¿no? Claro, toman un lenguaje que está en disponibilidad para tratar de competir en la misma línea, podríamos decir. Y por estos tiempos hay también un proyecto de ley de divorcio, ¿no? Si no me equivoco, que Sí, no tiene éxito. que no tienen ¿Esto éxito, cómo bueno, es? ¿Lo bueno, tenés presente? Es a principios del siglo XX ya, ¿no? sí, sí, se presenta en 1901 y se discute en 1902. A ver, después de los conflictos de la década del 80, lo que es, y una vez que, digamos, empiezan a emerger estos problemas que yo que decía antes, los problemas vinculados a, digamos, la cuestión social, la cuestión cultural y cómo integrar esto al inmigrante, ¿no? Cuando cambia, digamos, la relación de conflictividad entre la Iglesia y el Estado, la agenda laicista de alguna manera queda en manos de un grupo reducido que en general no tiene mucho poder de fuego, pero que algún alcance al Parlamento tiene. Claro. Es un grupo heterogéneo, donde de pronto va a tener anarquistas, socialistas, libres pensadores, o bueno, es amplio, y Sí, llega finalmente al Congreso un proyecto que en el momento genera mucho debate. Porque si claro. nosotros pensamos que en 1888, cuando se sanciona la ley de matrimonio civil, se le había dado vida a una forma de matrimonio que era civil, pero que no se podía disolver. O sea, que era Claro, civil, digamos, la impartía el Estado, pero a la vez tenía como un componente, vamos a decir, sagrado, o mantenía un componente sagrado que tenía que ver con esa indisolubilidad del vínculo religioso. Entonces, toda claro. la década del 90 uno puede encontrar tesis y trabajos que se posicionan al respecto de esta incongruencia legal, vamos a decir, y una defensa de avanzar en eso que quedó trunco de alguna manera. Lo que pasa que ya, digamos, el Estado, o sea, ya no está más en la política oficial, vamos a decir, seguir confrontando con la Iglesia en ese terreno. Entonces, Sí, sí, sí. yo hice un trabajo con Victoria Núñez de Córdoba, donde analizamos justamente el debate que genera esa ley, como para pensar también los procesos de secularización, no solo como, digamos, un proceso que se da entre dos instituciones, Iglesia y Estado, sino cómo jugaba también la sociedad o cómo podía terciar la sociedad en ese contexto. Bueno, finalmente, hasta último momento no se sabía si conseguía media sanción o no. Hay varios historiadores que plantean que en realidad hubo un llamado de Roca a último momento para decir, bueno, esto se queda acá.
Roca el presidente, recordemos, ¿no? Sí, por las Claro, dudas. sí. Lo paremos. No, nosotras en realidad no indagamos si ese llamado existió o no, no nos parecía tampoco que fuera central, pero sí nos interesaba ver todo, digamos, el armado que se hizo de bloques a favor y en contra. Y en ese sentido, el bloque que estaba en contra, que estaba dirigido por el catolicismo y por la iglesia, por referentes de la iglesia, era mucho más homogéneo que el que planteaba el divorcio, porque el divorcio se podía leer de muchas. Te cortó cuando dijiste que el universo era un poco más disperso, ¿no es cierto?, entre los que buscaban llevar adelante la ley y quienes se oponían. Claro, incluso eso, los que se rechazaban la ley lograron aglutinar una juntada de firmas a nivel nacional, pero de miles Claro, de firmas, y eso mucho más dirigido por compacto mujeres. es. Sí, 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 ahí se sí, está. sí, claro. Bueno, Y si bien, sí, no, no, te decía, no, no sé si quedó claro, entonces se buscaba la media sanción, pero aparentemente esto no tuvo lugar, algunos decían porque Roca incidió, otros por otras causas, y a ustedes les gustaba pensar cómo se habían dado los armados de defensa y de postulación de la ley, ¿no? Creo que ya está claro para los que nos están escuchando que dentro de tu perspectiva de análisis no tiene demasiado lugar la historia tradicional, podríamos decir, donde uno hace una recuperación de los presidentes, los ministros y las grandes figuras, ¿no? La historia de las efemérides, sino que estás pensando en una historia de características más sociales, ver qué hacía la gente común, podríamos decir, qué problemas tenía y cómo trataba de resolverlos. Ahora, una pregunta que a mí me parece interesante, vos mencionaste ahí que leías un periódico, pero ¿con qué otras fuentes, cómo haces para ver estos problemas de los trabajadores, de la gente común, cuando no es tan fácil a veces llegar a sus testimonios, ¿no? bueno, ahí lo que hago es confrontar distintos tipos de materiales. Y como parte, mi interés está en un sujeto que está en disputa o está disputando con otro sujeto a los trabajadores, está tratando de acercarse a esos trabajadores, lo que hago es tratar de rastrearlo desde distintos espacios. Entonces, trabajo con fuentes católicas, periódicos, folletos, actas y correspondencia de lo que son los círculos de obreros, pero también, por otro lado, trabajo con materiales de las izquierdas y del movimiento obrero, también periódicos y folletos, y después son de mucho valor lo que es la prensa comercial, que muchas veces da información, por ejemplo, sobre justamente reuniones que se dan en ámbitos laborales o de iniciativas, o por ejemplo de las peregrinaciones a Luján. Es muy frecuente que los diarios saquen Claro, noticias sobre eso, y uno ahí puede ponderar, porque eso que hoy existe de decir se movilizaron tantas personas y en realidad eran algunos miles menos, también pasa en el pasado, claro, y es fácil que unos lo agranden y otros lo achiquen, dependiendo de qué lado uno se ubique, digamos, de la contienda, y entonces a veces sirve tener otro tipo de mirada como para claro, contrabalancear, digamos. También muy incluso bien. hay revistas como... No, te iba a decir Sí, que sí. ya se nos está acabando el tiempo, Sí. pero decir
tiene en lo cotidiano. ¿Ahí volviste Ahí, o me fui yo? volví, Ah, no no, te está bien, está escuché bien. nada. No, lo que estaba diciendo es que tenemos una pregunta y nos quedan pocos minutos, y estaba recomendando esto que vos decías de los obreros y cómo buscan generar espacios fraternales. La pregunta puntual es si aparecieron los Boy Scouts en tus análisis, si es un grupo que tiene cercanía, algún vínculo con los círculos obreros o no. No, yo lo que encuentro son, por ejemplo, ex alumnos de Don Bosco y, por Ah, ejemplo, en esa movilización sobre que finalmente se arma una movilización contra el proyecto de divorcio, por ejemplo, ahí van a converger. En esa iniciativa se van a movilizar los círculos de obreros, los ex alumnos de Don Bosco, va a haber también de El Salvador, de la Asociación Católica. Ahí va a haber un espacio de confluencia de distintas instituciones masculinas claro, católicas. claro, claro, En claro. esa ocasión no se movilizan mujeres, Ah, siendo que mira, era un tema tan, digamos, tan propio de sí, la agenda familiar, exacto. digamos, esa vez no se Claro, movilizan. Sí del claro. lado pro divorcio, digamos. Mirá, del lado. Claro. Bueno, vamos a dar por finalizado acá para que no se nos corte abruptamente. Así que antes de terminar, bueno, les quería pedir disculpas a los que nos están escuchando porque en algún momento yo me desconecté, en algún otro Sabrina. Son estas cosas propias de este tipo de entrevistas que No hay igual nos problema. parece que están muy buenas para seguir manteniendo los contactos y seguir dando a conocer estas investigaciones. Así que en nombre del museo te queríamos agradecer, bueno, felicitar por tus trabajos, agradecer. Y bueno, en algún otro momento te vamos a invitar al museo, así podés conocer la exhibición. Y bueno, ya la conocés cuando hicimos la jornada. Pero algunos cambios hicimos, ¿eh? Estoy Bueno, vendiendo para la vuelta al museo. Así esperamos que ahí te poder volver. invitaremos. Claro, te vamos a invitar para hacer algo más presencial también y seguir conversando sobre estos temas que están muy buenos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a saludar a todos y hasta la próxima.